¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sporting Cristal ha goleado por 5-0 a Sport Huancayo, se pone de momento líder de clausura y dejando una gran imagen en el Estadio Gallardo. Todos los goles, las jugadas, las opiniones y el regreso triunfante de YouTube con gol incluido en el siguiente video. Vaya partido que jugamos ante Sport Huancayo, porque fue pletórico de inicio a final, con el primer tiempo sumamente superior a este equipo. Pero primero vamos a la previa, porque Sport Huancayo venía de ganarle al Juan Pablo II y de momento tener 4 puntos en el clausura, mientras que Sporting Cristal ciertamente había sufrido con el Boys en el último partido, en un momento en donde se puso inclusive 2-0, pero después el Boys le metió casi 30 minutos de terror a Sporting Cristal. Felizmente Enríquez fue justamente la figura en ese partido y como que preocupaba un poquito ese antecedente y justamente nos tocaba un rival en la previa parecía que iba a complicar igual como era el Sport Huancayo. Pero nada de eso pasó en el primer tiempo porque Sporting Cristal supo solventar rápidamente sus jugadas de gol. De hecho, en esta ocasión, inclusive el primer tiempo pudo haber sido tranquilamente con un 3 o 4-0. Sporting Cristal alineó a los mismos jugadores que partió con el Boys. En esta ocasión ya no estuvo Pacheco, obviamente entró Wisdom. Y vaya partido que hizo Wisdom, que combinó justamente mucho con Tábara y con Pretel, que fueron sin lugar a dudas de lo mejorcito en la cancha. Pero si hay que hablar de una actuación estelar en este partido, no podemos ser ingratos con Christopher González, que creo yo que al menos en este ha sido de momento el mejor partido que ha tenido cancha con el conjunto celeste en este 2025, porque no solo es la persona que buscó constantemente subir con Sosa y generar peligro al Sport Huancayo, sino que también es la persona que tras un pase a la espalda en donde Pasquini prácticamente termina centrando, anota el primero con un golazo. Prácticamente fue una tijerita que termina chocando en el palo superior y se mete en el arco. Es el 1-0 para Sporting Cristal, que encontraba la tranquilidad y que hasta ese momento Sport Huancayo no podía ni siquiera salir de la cancha. Ciertamente tener un lateral como es Johan Madrid, criticado en su momento por Sporting Cristal, no te llega a aportar mucho y vaya que se vio en la cancha. Prácticamente Sport Huancayo no podía salir de los 3 cuartos de canchas para adelante. No hubo mucho peligro de Sport Huancayo en este partido. Es más, hasta parecía un calco de lo que hizo Alianza Huánuco en su momento, que vino prácticamente entregado durante los primeros minutos. Pero también hay que reiterar que Sporting Cristal fue avasallador en el inicio y sin lugar a dudas esto se vio reflejado después en un pase de Tábara que encontró la cabeza del hombre que está llamado a marcar la diferencia en esta clausura para Sporting Cristal, y es Miguel Araujo, que anota de un cabezazo el 2-0 y de esta manera Sporting Cristal obtenía una ventaja antes de la media hora, se ponía 2-0 ante Sport Huancayo y repito, Sport Huancayo no encontraba los espacios porque justamente Pretel, Wisdom y Tábara se hicieron de la pelota en el medio campo, teniendo a Wisdom como un jugador que ofrecía muchas salidas, tenía muchas libertades en la cancha porque no ejercía tanta presión la gente del Sport Huancayo. Christopher González en todo momento buscaba a Sosa y hasta se dio el lujo de rematar en 2 ocasiones al arco, terminaba sacándose a Mudio ese balón. En lo que se refiere a Iván Ávila y McLaurin Castro intentaban desequilibrar por la izquierda, de hecho Pasquini subía demasiado, a diferencia del partido con el Boys que le terminó costando en este partido, se asoció en muchas ocasiones con McLaurin. Tuvieron en algunos momentos éxitos, de hecho McLaurin tuvo una jugada que debió haber terminado en gol, una jugada en donde se queda prácticamente solo de cara al arco, que al final termina no siendo gol para Sporting Cristal, que tranquilamente, como digo, pudo haber sido el primer tiempo 3 o 4-0, porque Sport Huancayo no ejercía tanta presión al momento de salir. De hecho, hubo momentos en donde Tábara tenía a su disposición tiros libres para poder también marcar un gol, pero al final terminaban siendo contrarrestados ya sea por la muralla de que propuso Sport Huancayo o porque simplemente se terminaban yendo fuera de la cancha. Sporting Cristal tenía que sentirse seguro en ese primer tiempo y hasta llegó a fallar 2 ocasiones de gol. Bueno, como digo, Sporting Cristal tranquilamente pudo haber sido el primer tiempo con un 3 o 4-0. Y después iríamos al segundo tiempo, en un partido en donde sabíamos en la previa que Yoshimar Yotun podía entrar en cualquier momento, ya estaba apto justamente para este partido, creo que más de uno esperaba su regreso. Pero ni bien empieza el segundo tiempo, Sporting Cristal se encuentra con un Sport Huancayo mucho más rebelde. Bueno, había hecho 3 cambios justamente para este tiempo y al menos durante los primeros 5 estuvo intentando mucho por la banda de Sosa. Pero no sería hasta una contra en donde Christopher González se encontraría el 3-0 de la tranquilidad. Sporting Cristal encontraba ampliar la ventaja justamente ante el Sport Huancayo y creo que con esto el partido se volvió un poquito más flojo para Sporting Cristal porque ya sentía ya que este partido lo tenía a las manos y Sport Huancayo se hizo un poco más protagonista. De hecho, fue el equipo que en algunos momentos, parajes del partido, intentó buscar alguna respuesta de Enríquez, que justamente la terminó encontrando porque fueron 2 remates que terminó sacando el guardameta de Sporting Cristal. Vuelve a tener un partido muy aceptable, bueno, no te diría redondo como pasó contra el Sport Boys, porque el Sport Huancayo en el segundo tiempo, ya sabiendo de que perdía por 3-0, intentó doblegar un poco a la defensa de Sporting Cristal y buscar por ahí
el hecho de descontar en este partido y no irse abultado como lo que terminaría pasando, porque minutos después en un centro de Tábara prácticamente al corazón del área encuentra Irben Ávila para marcar otra vuelta ante su ex equipo. Sporting Cristal que encontraba el 4-0 y a partir de ahí estaba un poco más relajado para por qué no buscar tal vez el quinto, que justamente terminó pasando, pero antes del quinto gol llegaría el momento más emotivo. Yosimar Yotun, que volvía a la cancha después de largos 15 meses, imagínense, desde abril del año pasado, Yosimar no podía estar en el campo acompañando a Sporting Cristal, siempre le tocaba verlo desde afuera, pero era emotivo verlo en la cancha, además un momento especial porque también estaba su familia justamente para verlo y toda la hinchada aplaudiendo cuando Yoshi volvía al gramado del Alberto Gallardo. Creo que más de uno aguardaba el momento donde Yosimar Yotun podía encontrar tal vez una jugada de gol que justamente terminó pasando en los últimos minutos porque tras una revisión del VAR terminaron cobrando penal y Yosimar Yotun de esta manera anotaba el 5-0 definitivo. Momento sumamente emotivo porque fue directamente a buscar a la gente del estadio, buscó a su familia, a su mujer, mejor dicho, fue a abrazarlos y terminó después llorando, encontrarse con la hinchada, con el gol y vaya reencuentro que tuvo en un partido redondo para Sporting Cristal que superó enormemente por Huancayo, además que suma 3 puntos más importantísimos en este clausura. Algunos datos para mencionar que pero esta es la goleada más abultada de Sporting Cristal como local ante el Sport Huancayo, Sporting Cristal que suma 9 puntos en el clausura. Y ahora se viene un partido sumamente complicado. Ya todos sabrán que se viene el partido contra Alianza en Matute. Algunas cosas que mencionar de algunos jugadores también. A ver, en este partido no hay mucho que decir tanto de la defensa porque no hubo mucho trabajo, al menos en el primer tiempo. Casi nada, solo hubo un cabezazo en el primer tiempo de las finales. Enríquez, cuando fue exigido, supo responder a cabalidad. En cuanto a Pasquini y Sosa, pues tuvieron un partido también se podría decir redondo, no hay que ser mezquinos. Subieron constantemente a la delantera. En el caso de Sosa se asoció demasiado con Canchita González y había momentos donde terminaba ganándole la espalda a los defensas del Sport Huancayo. En el caso de Lutiger, también correcto, creo yo que como dije, no era mucha la exigencia de Huancayo en el primer tiempo, en el segundo tiempo ciertamente un poquito más asustó. Y ahora ojo que después de anotar el segundo gol hizo también un partido correcto, subió en algunos momentos al campo, pero en el segundo tiempo Tori, entendiendo que se venía un partido importantísimo, lo terminó cambiando por Pósito. Hablando justamente de Pósito, terminó expulsado y bueno, de esta manera Sporting Cristal ya había resuelto el partido para cuando eso había pasado. En el medio campo, Wisdom dando un poquito mejor de salida, debo reconocer que el hecho de que alinee justamente con Pretel, con Tábara, da un poquito más de respiro justamente al momento de salidas, al momento de encontrar un espacio. En cuanto a Pretel, atento atrás y Tábara ni qué hablar. Justamente de sus pies nace el cuarto gol de Irben Ávila y también el segundo porque termina centrando una vez más asociándose con Araujo para encontrar otro gol. Ya había pasado justamente contra el Boys. En cuanto a Canchita González, hizo un partido redondo en la delantera, se asoció mucho con Sosa y también generó justamente uno de los goles. Vuelvo a decir, el partido más difícil se viene justamente la siguiente semana. De momento hay que seguir celebrando, sobre todo Yotun, que en la sala final terminó declarando ante la prensa con lágrimas. Va a servirnos mucho justamente para este partido trascendental que viene con Alianza Lima. Es cierto que no hemos pasado tantos apuros a nivel defensivo. Pasó ciertamente con el Boys, tuvimos ciertos problemas atrás, sobre todo en esa media hora de caos, en esa media hora final. Y respecto a Alianza de Huánuco tampoco tuvimos tanto trajín porque el equipo huanuqueño se entregó, prácticamente Cristal lo avasalló, esa es la correcta palabra. Pero ahora se viene un partido sumamente complicado ante un rival directo, que creo yo que es el partido que ahora sí nos va a abrir los ojos para ver dónde estamos realmente. Es un partido muy hermoso para poder superar. Yo creo que Sporting Cristal tiene como para poderle hacer daño a Alianza y por qué no buscar el resultado positivo, que es lo que todos buscamos. Sporting Cristal ciertamente va a tener un duelo de sumamente exigencia, donde ahora sí vamos a tener que ver cómo responde la defensa en realidad. Justamente por eso Autori termina sacando a Araujo para este segundo tiempo, justamente pensando en este partido en que él tiene que tomar la batuta ante los ataques de los jugadores de Alianza Lima. El partido ante Sport Huancayo ya pasó, hay que prepararnos para ese partido porque después se viene un rival directo como lo es Melgar. Y hasta aquí el video del día, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de comentar y sobre todo suscribirte a este canal. Nos estamos viendo celestes para el siguiente partido, no se olviden de ver los demás videos para que se enteren un poquito más de este mundo de Sporting Cristal y Fuerza Cristal toda la vida. Muchas gracias.